cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Señor, Padre, Dios bueno, Dios fiel, Dios misericordioso, ante ti, Señor, venimos, nos postramos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, que nos permites compartir como hermanos, que nos permites estar aquí, Señor, unidos como un pueblo, Padre, porque nos reunimos, Señor, para levantar honra a ti, Padre, para levantar alabanza a ti, Señor, para que tú, Señor, instruyas a tu pueblo, para que tú, Señor, instruyas a aquellos que aún no comprenden, Señor, que tú estás pronto a venir, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Padre, porque has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos provisión diaria, Señor, porque tenemos alimento, Padre, porque tenemos alimento espiritual, Padre, porque tú aún sigues hablando, Señor. Gracias, Señor, porque nos sustentas día tras día, Señor. Porque aún en medio de tanta dificultad, en medio de tanta prueba, Señor, tú estás hablando. Tú nos sustentas. Tú nos animas, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Tú, Señor, eres el principio y el fin, Señor, el alfa y la omega, Señor. En ti, Señor, hay salvación. En ti hay vida eterna, Padre. Por eso corremos a ti, Señor, porque creemos en tus promesas. Creemos en que tú, Señor, estás con nosotros. Creemos que tú, Señor, vendrás por tu iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, por eso hoy, Señor, nos disponemos, Señor, para que limpies, Señor, nuestras vestiduras, Padre, para que quites toda mancha, Señor. Quita toda mancha, Señor. Quita todo pecado de nuestras vidas, Padre. Que cada día, Señor, estemos más consagrados a ti, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Y hoy, Señor, corremos a ti, corremos a tu presencia, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos, aquellos que se conectan de otras naciones, de otros pueblos. Mil bendiciones. Que Dios sea bendiciendo, Señor, su casa, su hogar, y que cada uno de nosotros estemos dispuestos cada día más. Amén. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Él nos tiene el día de hoy aquí para buscarle a Él, para servirle a Él. Amén. Y por eso hoy corremos a sus brazos, corremos a su presencia. Y por eso también queremos buscar el favor de Dios, porque sabemos que en Él encontramos vida para nuestras vidas. Amén.
encontramos el camino de salvación, el camino que nos lleva a la luz, el camino que nos lleva a la rectitud, el camino que nos lleva al gozo, a la paz, a la tranquilidad. Amén. Porque así como dice la palabra de Dios, Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar. Amén. Y corremos a Él porque Él es el único que deposita paz. Él es el único que deposita sabiduría. Él es el único que deposita entendimiento. Él es el único que deposita amor. Amén. Y por eso corremos a Él, porque en Él encontramos todas las cualidades, amén, que sirven para bien a nuestras vidas. Amén. Porque si tú vas a correr al mundo no vas a encontrar nada bueno. Solamente vas a encontrar envidia, vas a encontrar lujuria y pecado por cualquier lado, ¿cierto? Entonces Dios nos tiene hoy aquí con un llamado especial, atender el llamado para escuchar su palabra, para servirle a Él, para disponernos a ser sus hijos, a ser sus discípulos y, y divulgar las buenas nuevas. Amén, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros hablemos de su palabra. Dios quiere dar entendimiento para aquellos que aún no lo tienen. Amén. Por eso Dios hoy nos pone una palabra muy especial y que sea Dios usando mi boca para que cada uno de nosotros seamos instruidos, ¿cierto? Hasta el mismo instrumento que habla y que predica la palabra debe ser instruido por la palabra que Dios está demandando. Entonces, que sea yo también el primero en instruirme con la palabra que Dios da. Amén. Vamos a ir allí al Salmos 37. En el Salmos 37, Dios nos pone una palabra muy especial porque muchas veces nos preguntamos muchas cosas. Nos preguntamos el porqué de las cosas y el porqué a los que queremos seguirle a Dios, queremos servirle a Dios, nos pasan cosas malas, nos pasan cosas que no deberían supuestamente pasarnos, ¿cierto? Pero miramos a los que están en el mundo y los vemos llenos de dinero, los vemos que están bien, que están viajando y muchas veces nos atormentamos por eso, porque creemos que los que están en el mundo todo les va bien, pero a los que siguen a Dios todo les sale mal. Y esto muchas veces es frustración para los seguidores de Cristo, frustración para los que leemos la palabra, para los que estamos allí continuamente. Pero lo que no entendemos es que tenemos que aprender a madurar en el espíritu, porque muchas pruebas tenemos que pasar, muchas cosas tenemos que pasar. Amén. Entonces, que yo vea allí a alguien que está en el mundo y yo lo veo que se ganó la lotería, se ganó el premio mayor, no quiere decir que él esté mejor que yo, ¿cierto? Podrá estar mejor de pronto económicamente, pero no va a estar mejor espiritualmente, porque muchos de los que se ganan allí estos dineros cogen caminos de perdición y no saben administrar ese dinero, sino que se van a servirle al mundo, se van a servirle al enemigo y hacen obras de maldad. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros no nos atormentemos ni nos amarguemos por eso, no nos frustremos por esas condiciones o esas situaciones. Amén. Vamos a ir allí a Salmos 37. Dice, versículo 1, no te apacientes a causa de los malignos. Amén. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Claramente Dios ya tiene todo estipulado y Él sabe el corazón de cada persona. Y muchas veces
Dios no permite también que haya riquezas, ¿cierto? Porque el corazón del hombre se corrompe. Y muchas veces decimos, no, no, yo voy a seguir siendo el mismo, yo voy a continuar siendo igual. Y muchos han dicho lo mismo y se han llenado sus bolsillos de dinero y su corazón cambia, su mente cambia y su forma de servir cambia. Ya no sirven igual, ya no obran igual, sino que su corazón se ha llenado de altivez, de envidia, de arrogancia, ¿cierto? Y por eso Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por pruebas, ¿cierto? Porque aunque en nuestro corazón tengamos humildad, tengamos eh, ganas de querer eh, crecer, ¿cierto? En un aspecto económico o en un aspecto bueno, muchas cosas nos sobrevienen en situaciones y son difíciles, son eh, pruebas que son necesarias para que aprendamos a caminar en Dios, para que aprendamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Por eso acá Dios nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y también muchas veces decimos, si yo me gano la lotería, si yo me gano este dinero, yo voy a ayudarle a todos los pobres, voy a regalar mi dinero a las fundaciones, a los niños necesitados, a los animales que están siendo maltratados. Y cuando llegan esas bendiciones muchas veces muchos atesoran ese dinero y no son capaces de hacer lo que dijeron que iban a hacer, sino que simplemente retienen y esconden esa provisión. Entonces Dios quiere que realmente en vez de estar hablando y divulgando cosas que aparentemente haríamos, aprendamos realmente a vivir una vida. Amén. Aprendamos a vivir una vida sin muchas cosas, que con las pocas cosas que tenemos aprendamos a bendecir a los demás. Amén. Entonces dice acá, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Una circunstancia que vivimos hoy en día aquí en Colombia es el Tratado de Paz, ¿cierto? Un tratado de paz que se hizo con la guerrilla, una guerra que ha durado, porque todavía sigue, que ha durado más de 50 años, más de 60 años, y hubo un supuesto tratado de paz, donde hubo un perdón social para aquellos que estaban como delincuentes haciendo actos de maldad, actos delictivos en contra de la ley, en contra del gobierno, y podemos ver que todo esto les fue perdonado por medio de un tratado de paz. Y muchos dicen y reniegan, hubiera salido ser mejor un delincuente o un guerrillero y haber hecho todo lo malo para llenar mis bolsillos de dinero para después obtener el perdón. Y reniegan, ¿cierto? Y van en contra de la ley también y en contra del perdón y van en contra de esas personas, ¿cierto? Pero y nos amargamos y nos frustramos y, y no sabemos dejarle las cosas a Dios, no sabemos dejar que Dios actúe, ¿cierto? Sino que queremos hacer la justicia por nuestras propias manos.
Y lo mismo pasa cuando vemos a los delincuentes en las calles, a los ladrones, a los violadores, ¿cierto? Y hoy en día hay muchos derechos, muchas leyes que favorecen a los delincuentes. Y muchos se frustran por esto. Muchos reniegan contra el Estado por esto. Y decimos, me hubiera sido mejor, ¿cierto? Ser un delincuente. Me hubiera sido mejor ser un ladrón. Porque si hubiera sido ladrón todos estos años, ya hubiera tenido el perdón y el gobierno me hubiera dado un sueldo, el gobierno me hubiera dado una pensión, el gobierno me hubiera dado un sueldo de retiro y estaría mejor que en la condición que estoy ahora. Y muchos dicen esto, pero mira lo que dice aquí Dios. Dice, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, ¿cierto? O sea, Él nos está diciendo, no envidiemos lo que hicieron ellos, no envidiemos lo que están haciendo ellos, sino que Él nos dice, más bien, tengamos los ojos puestos en Dios, porque Él va a actuar. ¿Y cómo va a actuar? Aquí dice en el versículo número 2, porque como hierba serán pronto cortados, ¿cierto? Muchos de los delincuentes son cortados, muchos de los violadores son cortados, muchos de los ladrones son cortados, ¿cierto? Si no se arrepienten pronto, serán cortados. ¿Por qué? Porque su camino es un camino de maldad. Y entonces dice acá, y como la hierba verde se secarán, ¿cierto? O sea, sus corazones están secos, sus corazones no tienen nada que dar, su corazón está marchitado. Entonces, como hierbas, se están secando, ¿cierto? Y serán sacados de aquí, ¿cierto? No, porque su corazón no alcanzó el arrepentimiento, ¿cierto? Serán cortados y serán echados al lago de fuego. Entonces, dice acá, confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí ves lo que dice acá? Jehová dice, confía en mí, dice, ¿cierto? Confía en mí. Que, y tú dedícate realmente a hacer lo bueno. ¿Mm? Aquí en ningún momento Dios te está diciendo, yo te di el libre albedrío, haz lo que tú quieras y si quieres haz lo malo y ya, dedícate a hacer lo malo que de pronto más adelantico ya eh, la ley del mundo te va a beneficiar y vas a ser bueno, ¿cierto? Aquí Dios está diciendo desde el principio, desde que naciste, confía en mí y tú dedícate a hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Entonces Dios también nos está diciendo que si hacemos el bien, hablaremos siempre con la verdad y estaremos siempre en la verdad. Jesucristo también nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo a seguir, que es Jesucristo. Tenemos una sola verdad, que es la vida de Dios. Amén. Y tenemos un camino, ¿cierto? Que es Él, la verdad y la vida. Entonces, Dios quiere que realmente haya corazones dispuestos para seguir ese camino, esa verdad y esa vida. Amén. Entonces acá dice en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Deleítate en Jehová, porque Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Él sabe la situación en la que tú vives, Él sabe la circunstancia por la que tú pasas, Él sabe la dificultad de tu economía, ¿cierto? Y Él sabe
la condición de los malos. ¿Mm? Tanto así que los mismos malos dicen, Dios, ayúdame a conseguir mi dinero hoy, ¿cierto? Y salen a robar. Pero no por eso nosotros que estamos haciendo el bien tenemos que frustrarnos. Amén. Tenemos que amargarnos. Y nos pasa, hermanos, nos pasa. Nos pasa porque yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento alguien nos ha robado algo, nos ha hurtado alguna pertenencia y nos frustramos y muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí? Si yo hago todo lo bueno, si yo hago todo lo que está bien. Y renegamos de las cosas, ¿cierto? Renegamos y también le exigimos a Dios una respuesta muchas veces. Le pedimos, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? Muchas veces lo decimos y siendo conocedores de la palabra. Eh, pero toda cosa es necesaria para que alcancemos la madurez espiritual, para que comprendamos que cada prueba nos hace crecer más en el espíritu, para que cada prueba que tengamos que pasar nos lleve al amor perfecto. Amén. Y voy a tal vez a comentarles una experiencia, un testimonio que yo tuve. Y no fue aquí en Colombia, fue en Estados Unidos. Eh, Estaba yo allí en Estados Unidos y, y tenía una bicicleta. Un hermano me prestó una bicicleta y él me dijo, toma, te presto esto, pero no lo dejes por ahí en la calle, porque si no te la roban, me dijo desde el principio. Y, y, y yo comencé a andar en bicicleta por las calles de Estados Unidos y uno se confía pensando que está en un país mejor, ¿cierto? Que uno está en un país que prácticamente eh, la seguridad social es diferente, porque digamos en los países subdesarrollados uno no puede dejar de mirar para un lado o para el otro o caminar tranquilamente con su celular en la mano porque los ladrones pueden eh, hurtarte las cosas y no te las hurtan eh, como tan amigablemente, sino te pueden herir o te pueden matar. Y yo estaba allí en Estados Unidos y me confié, comencé a andar en bicicleta, un mes, 2 meses con mi bicicleta andando para arriba y para abajo y andaba en esa bicicleta lo más de feliz, ¿sí? Y no era cualquier bicicleta, era una bicicleta muy costosa. Y un día entré a una tienda a averiguar sobre unas cosas que quería comprar y pues nunca me había pasado nada de que mi vida se viera como amenazada por el hurto o por eh, como amigos de lo ajeno, ¿cierto? Sino que simplemente me confié de un país que aparentemente tenía una seguridad social mejor y dejé mi bicicleta allí en la puerta de la tienda y mientras que yo hablaba con los señores que atendían la tienda, yo revisaba periódicamente la bicicleta que estuviera allí. Y hasta yo salía para saber que la bicicleta aún seguía ahí. Y salía, revisaba y la bicicleta estaba ahí y volvía y entraba a la tienda. Cuando volví a mirar, ya la bicicleta ya no estaba. La bicicleta estaba perdida. Se la robaron de donde yo la había dejado.
Y inmediatamente el señor, el dueño de la tienda, dijo, vamos a revisar las cámaras. Y revisando las cámaras, vimos una sombra que se llevó la bicicleta, ¿sí? No se ve claramente la, la figura de la persona, no se ve nada, sino se ve que el ladrón pasó por debajo como de un muro de donde estaba parada la bicicleta y se la llevó, ¿cierto? Y vimos rápidamente como una sombra. Y en ese mismo momento Dios me habló y me dio a entender que como iglesia estamos distraídos, que como iglesia estamos enfocados en otras cosas muchas veces y no estamos poniendo atención a lo que es. Y los demonios están atacando a la iglesia. Los demonios están atacando a los hermanos, están atacando a las ovejas. Y nosotros muchas veces estamos allí distraídos en otras cosas. Y esa sombra que pasó allí y se llevó esa bicicleta fue como un demonio, ¿sí? Porque simplemente se ve la sombra, no se ve nada más. Y así estamos muchas veces nosotros como iglesia, distraídos, y los demonios están allí haciendo de las suyas, permitiendo, ¿cierto?, que entre la lujuria, la vanidad, la, la arrogancia, que entre la cizaña, que entre la crítica, que entren tantas cosas a la iglesia y nosotros nos distraemos y aparentemente decimos ser buenos, ¿cierto? Pero aún así seguimos con un corazón corrompido. Y por eso Dios nos dice aquí, confía en mí y haz el bien, ¿cierto? Porque nuestro corazón aún necesita ser reparado, nuestro corazón aún necesita ser eh, restaurado y transformado, amén, y limpiado. Y dice acá, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Y hermanos, entonces, en esa experiencia que yo tuve allí, yo comencé a sentirme triste. Comencé a sentirme angustiado. Y era una bicicleta que costaba entre 600 y $700. ¿Sí? Económicamente, en el peso colombiano, son 3 millones de pesos, más o menos. Y, y yo ya no sabía ni cómo hablar con el hermano que me había prestado la bicicleta. Y yo me preguntaba y yo decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Si yo me dedico a hacer lo tuyo, yo me dedico a hablar tu palabra, me dedico a hacer testimonio, quiero hacer lo tuyo, Padre. ¿Por qué a mí? Le decía yo. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos nos ocurre. Todos tenemos la misma mentalidad muchas veces. ¿Sí? Y yo angustiado, ¿sí? Y yo quería encontrar a esa persona que se había llevado esa bicicleta, ¿cierto? Pero yo cuando vi el video de la cámara comprendí que no había sido una persona, sino que había sido un demonio, ¿m? ¿Cierto? Había sido un demonio que estaba usando a esa persona para que se lo llevara, para que se llevara ese objeto material. Y nosotros muchas veces creemos, ¿cierto? Que, que las cosas vienen en nuestra contra, ¿cierto? Por, por renegar, ¿cierto? Porque Dios nos quiere hacer el mal o algo así, ¿cierto? Pero no es así, sino que Dios realmente nos quiere hacer entender que tiene que haber un desprendimiento de las cosas materiales, tiene que haber un desprendimiento de las cosas que nosotros mismos adquirimos muchas veces con nuestro dinero o con bendiciones que nos llegan,
pero no quiere decir que esas cosas las atesoremos más que lo que Dios nos puede dar. La presencia de Dios es lo más importante en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Entonces, yo me ponía a pensar en esos momentos de esa bicicleta. Yo decía, bueno, ya me la robaron. Yo dije, bueno, pudo haber sido peor, pudieron haberme robado de una manera diferente o haberme quitado la vida. O hasta puede ser, también pensaba yo, decía, puede ser que Dios me esté guardando de algo más. Y por eso permitió que se llevaran esa bicicleta. De pronto iba a tener un accidente, de pronto iba a pasar algo. Y ahí yo comprendí muchas cosas, que realmente Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto siempre, en todo momento, en todo tiempo. Amén. Y, y estaba yo allí preocupado también por cómo decirle al hermano que me habían robado su bicicleta, la que me había prestado y la que me había dicho que no la dejara pagando, que no, prácticamente que no diera papaya, ¿cierto? Así decimos aquí en Colombia, no de papaya porque se le llevan esa vaina. Y yo di papaya prácticamente y se llevaron la bicicleta. Y llegó el momento en el que yo tenía que decirle al hermano, hermano, se llevaron su bicicleta, ¿cierto? Pero antes de eso yo dije, bueno, yo más bien, cuando le vaya a decir al hermano que, que se llevaron su bicicleta, pues yo le tengo el dinero de la bicicleta ahí para responder. Y así hice yo, conseguí el dinero para responderle por la bicicleta y lo llamé. Y le dije, hermano, tengo que contarle algo, me robaron su bicicleta. Pero no se preocupe, le dije yo, aquí tengo su dinero para responderle por la bicicleta y vamos a comprarla, le dije. Vamos a comprarla y si no la compramos, yo te doy el dinero, le dije. Y llega el hermano y me dice, hermano, no se preocupe por eso, me dijo así. No pierdas la paz, no pierdas la tranquilidad. Si te robaron esa bicicleta, es algo material. Dios nos está guardando de algo. ¿Mm? Y yo quedé callado, quedé en silencio. Y le dije, Dios, solamente tú tienes el control. No esperaba esta respuesta, dije. Solamente esperaba ir a responder por algo material. Pero tú querías algo más de mí. Y tú querías hacerme crecer espiritualmente. Para hacerme entender que entre hermanos tenemos que ser comprensivos los unos con los otros. Que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y entonces yo preocupado todavía por la bicicleta le decía, no, pero eso no puede ser así, yo le pago esa bicicleta, le decía yo. Y él me dijo que no, tranquilízate, no pierdas la paz, me dijo así. Es más, si te la robaron, haz de cuenta que te regalé esa bicicleta, me dijo. Que esa bicicleta era tuya, pero no pierdas la paz, me dijo. Y entonces yo le dije, no, pero entonces acéptame el dinero, le dije. Y me dijo, no, tú necesitas más ese dinero que yo ahorita en estos momentos, quédate con ese dinero. Y yo quedé totalmente sorprendido. Y yo dije, bueno Dios, tú tienes el control. Pero aún así seguía yo. Y le decía, bueno, entonces vamos a la policía y ponemos la denuncia, ¿cierto? De que se robaron esa bicicleta, que si en algún momento la policía encuentra esa bicicleta con la misma referencia, el mismo serial, la van a devolver. Y él me dijo, si si esa bicicleta se perdió en ese momento, era porque era el momento en el que debía haberse perdido, me dijo así. Y de pronto, esa bicicleta fue de bendición para esa persona que se la llevó. Entonces, tranquilízate, me dijo. Vamos a dejar las cosas así y que Dios obre.
Dios toma el control de aquellos que hacen lo malo, me dijo. ¿Mm? Entonces no te preocupes por eso. Vamos a dejar las cosas así. Y quedé yo en silencio. No sabía ni qué decir. Yo solamente dije gracias, gracias. Me sorprendió esa respuesta. ¿Mm? Y yo quedé sorprendido. Y solamente Dios sabe qué va a hacer con esa persona que se llevó esa bicicleta, ¿cierto? Dios sabe cómo va a tratar esa persona. Dios sabe qué va a hacer con su corazón. Dios sabe cómo lo va a limpiar, ¿cierto? Porque Dios tiene un propósito para cada persona, pero cada persona tiene que disponerse a ser limpio. Cada persona tiene que disponerse a llegar a la presencia de Dios. Y si ese ladrón que se llevó esa bicicleta no dispone su corazón, va a seguir con esos mismos demonios que lo llevaron a llevarse esa bicicleta. Y puede que tenga dinero y que haga muchas cosas malas y que muchas cosas le salgan a bien, ¿cierto? Y que de pronto tenga mucho dinero por las cosas robadas que ha tenido, ¿cierto? Y que ha logrado. Pero Dios, aquí en la palabra nos está diciendo eso, que pronto serán cortados. Entonces, si a mí me hacen el mal, yo ¿por qué tengo que amargarme por las cosas que me hicieron mal? Si a mí me hicieron daño, si a mí me robaron, se metieron a mi casa, me hurtaron las cosas, ¿por qué voy a amargarme? De pronto Dios está queriendo hablarnos de una manera diferente para que crezcamos espiritualmente, para que aprendamos a amar realmente la presencia de Dios más que con las cosas de este mundo. Amén. Entonces dice aquí, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántas cosas no deseamos, cierto? ¿Cuántas cosas no anhelamos como hombres, como carnales? Porque muchas cosas anhelamos de este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces Dios dice, aún así tú estás ahí en este mundo, ¿cierto? Y te bendigo. Quiero que estés bien, ¿cierto? Quiero que tengas una vida cómoda y te bendigo, ¿cierto? Pero muchas veces renegamos y no nos satisfacemos de lo que Dios nos da, sino que queremos más. Y como hombres somos ambiciosos siempre y queremos más y más y más y más cosas. Entonces dice acá, deleítate en Jehová, ¿cierto? Es el primer paso. Y siempre la palabra lo dice, busca primeramente el reino de Dios. Y el resto de cosas vendrán por añadidura. Entonces dice acá, deleítate primeramente en Jehová, ¿sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítate primeramente en Jehová y Él te va a dar el trabajo que tú tanto necesitas. Deleítate primeramente en Jehová y Él te va a dar la comida que tanto necesitas, te va a dar la casa que tanto necesitas, te va a dar el esposo que tú estás pidiendo, la esposa que tú estás pidiendo, pero en el tiempo de Dios. Amén. Porque no es que yo vengo aquí hoy y digo, ya, me gocé en Jehová un día, 2 días y ya quiero mi bendición. Todo es un proceso porque necesitamos ser limpiados y necesitamos agradarle a Dios para que Él comience a depositar esa semilla de bendición en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso no tenemos que estarnos frustrando por lo que el mundo muestra, que muchas veces muestra una apariencia como de riqueza, ¿cierto? Y vemos allí a los actores y a los famosos y a los cantantes mundanos llenos de dinero, llenos de mujeres, y a las mujeres que están cantando para el mundo las vemos llenas de hombres y llenas de plata, de joyas, y todo es apariencia, ¿cierto? Entonces Dios no quiere que nos llenemos de eso, sino que primeramente le busquemos a Él y nos deleitemos en Él para que haya una vida dedicada a Él
para que Él después comience a cumplir las peticiones de nuestro corazón que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice acá el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Mi camino muchas veces no es el camino que Dios quiere para mí. Amén. Eso debemos tenerlo claro todos. ¿Por qué? Porque mi camino muchas veces está basado en el razonamiento, en la autocrítica, en la automisericordia, ¿cierto? En, en el pecado, en la lujuria, en la envidia. Y muchas veces nuestros caminos son caminos de perdición. Pero acá dice Dios, encomienda tu camino, ¿cierto? Encomienda tu camino, Jehová. Y confía en Él y Él hará. Entonces, hermanos, comencemos a confiar en Dios, comencemos a confiar de que Él va a hacer buenas obras para nosotros. Que si tenemos que pasar la prueba, así como yo tuve que pasar la prueba allí con esa bicicleta, que realmente ni sabía cuál iba a ser el final de ese momento, ¿cierto? Y yo me senté bajo la lluvia ese día y me dieron ganas de llorar y estaba afligido y decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? Sin saber que venía una mayor bendición para mí. Venía una mayor bendición. Y no era la bendición monetaria, ¿cierto? Sino era la bendición espiritual. Porque me hizo comprender que Dios está obrando en cada uno de nosotros para hacernos madurar y hacernos entender que las cosas materiales tal vez sean necesarias para este mundo, pero nada nos traen bueno para ir allí al reino de los cielos. Amén. Para ir allí al reino de Dios. Nada nos trae bueno. ¿O acaso te vas a llevar el carro último modelo que te compraste? Te vas a llevar para el cielo, te vas a llevar el último Xbox, el último PlayStation, el último televisor de 80 pulgadas. Nada te vas a llevar. Entonces, más bien, encomendemos nuestros pasos a Dios, para que nuestros pasos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que nuestros deseos y anhelos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice acá, y confía en Él y Él hará. Amén. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Entonces, Dios va a hacer justicia. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo bueno. Porque queremos estar en su camino. Porque queremos estar en la verdad. Queremos vivir su vida. Amén. Entonces será revelada la justicia de Dios sobre nuestras vidas como el sol de mediodía. ¿Y cómo es el sol del mediodía? Es el sol más resplandeciente de todo el día. ¿Cierto? El que se para en la mitad del día y alumbra a todo lugar. Ese es el sol de mediodía. Entonces dice acá, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldades, ¿cierto? Por el hombre que hace maldades, ¿cierto? Entonces, no nos alteremos, dice Jehová, con motivo del que prospera en su camino. Porque muchos pueden hacer tantas cosas. ¿O qué hace un narcotraficante? Un narcotraficante, él mismo entabla su camino. Y créame, hermano, que un narcotraficante también le pide ayuda a Dios. Y va y le reza a la iglesia. Y hasta también hace mezclas. Y va y le reza a los brujos. ¿Mm? Y entonces
¿Qué hacemos nosotros envidiándole a un narcotraficante? Yo a veces me sorprendo que aquí en Colombia todavía le siguen rindiendo culto a Pablo Escobar. ¿Y quién fue Pablo Escobar? Un narcotraficante. Y muchos dicen, ese hombre hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ese hombre se llenó de dinero. Yo quiero ser como Pablo Escobar. Y muchos de los que viven allá en Medellín siguen una apariencia de querer ser narcotraficantes y seguir un modelo de vida de un delincuente. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios guarde la juventud, que Dios guarde a cada hombre, a cada mujer. Amén. Para que no sigamos apariencias de este mundo, sino que realmente sigamos la vida de Dios, porque acá dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, ¿por qué has de alterarte? ¿Cierto? ¿Por qué vas a decir, yo mejor hago lo malo? Yo me dedico al narcotráfico, yo me dedico a prostituir mi cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Dice Jehová, no te alteres por ese motivo. Más bien dedícate a hacer el bien, dedícate a hacer lo bueno. Amén. Dice aquí el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer por lo malo, de hacer lo malo. Entonces, muchas veces nos da ira, nos da mal genio, nos da y reprochamos, ¿cierto? Y también comenzamos a maldecir y comenzamos de un lado para otro. No, eso ya no, a mí ya no me gusta eso y ya no queremos ni siquiera ir a la iglesia muchas veces. Entonces Dios nos está diciendo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Entonces, que no nos pongamos nosotros a tomar malas decisiones, ¿cierto? Es más, en estos días, ya que recuerdo, hay cosas que la juventud está pasando y la juventud está viviendo momentos difíciles donde muchos están siendo tentados con la drogadicción, con cigarrillos electrónicos y están diciendo prácticamente haz lo que tú quieras, ¿cierto? Y muchos jóvenes se están dejando llevar por esto, por hacer las cosas malas. ¿Mm? Entonces, no nos dejemos eh, ilusionar por las cosas malas, porque los caminos malos llevan a perdición. Amén. Y solamente un camino lleva a la vida. Amén. Dice aquí el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Los caminos de los malos, ¿cierto? Y los malignos serán destruidos. Ciertamente Dios dice, esperemos en Jehová. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y esperemos en Dios, esperemos en Jehová, en cada circunstancia, en cada situación. Porque son tiempos en los que debemos honrar a Dios. Amén. Y honrarle con una vida, honrarle con un sacrificio vivo. Amén. Que nuestra vida sea de testimonio para aquellos que están lejos de Él. Que nuestra vida sea de testimonio para aquellos que no quieren escuchar de Dios. Amén. Para aquellos que hacen lo malo, que nuestra vida sea una vida de testimonio. Amén. Aquellos que están en caminos de maldad, aquellos que están reprochando por las pruebas que están viviendo, ¿cierto? Así como a mí me tocó vivir esta prueba, a muchos les ha tocado vivir pruebas mucho más difíciles y han tenido tal vez que deshacerse de sus cosas para poder responder por muchas cosas. Entonces Dios quiere realmente que haya un corazón dispuesto
en cualquier circunstancia, en cualquier condición, en condición de pobreza, en condición de riqueza, en condición de tristeza, en condición de felicidad. Amén. En cualquier condición Dios quiere que nosotros estemos dispuestos. Amén. Entonces, hermanos, no nos amarguemos, no nos frustremos por los caminos de los malos, ¿cierto? Sino más bien hagamos lo bueno delante de Dios, hagamos lo bueno y correcto delante de Dios. Amén. Dios quiere una vida, y la vida que Dios te quiere dar a ti, amén, es una vida santa, una vida recta y una vida pura delante de sus ojos. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios obre en cada uno de nosotros. Dios Padre, Dios bueno, gracias Señor por la palabra que nos das. Gracias Señor porque en ti Señor encontramos refugio Señor. En ti Padre encontramos salvación. En ti Padre encontramos tranquilidad Señor. Gracias Señor porque en ti Señor hay vida y vida en abundancia Señor. Ayúdanos Señor a realmente a gozarnos en ti Señor. En cada circunstancia, en cada momento, Padre. Si tengo que vivir pruebas de dificultad, Señor, si tengo que dejarlo todo por ti, Señor, ayúdame, Señor, a realmente hacer lo tuyo. Ayúdame, Señor, a realmente a vivir tu vida. Oh Padre Celestial, ayúdame, Señor, a concentrarme en lo tuyo, Señor. No que esté mirando allí los caminos de los malos. No que esté mirando allí, Señor, a los que fuman marihuana, Señor. No que esté allí mirando a los que meten cocaína, Señor. No que esté mirando allí a los políticos, qué hacen, qué no hacen, Señor. No que esté mirando allí, Señor, a los que roban, Señor. Sino que esté mirando, Señor, al Creador. Que esté mirando, Señor, al Hacedor de maravillas, Padre. Que esté gozándome en ti, Señor. Oh Padre Celestial, que realmente viva tu vida, Padre. Ayúdame, Señor, a hacer lo tuyo, Padre. A no estar, Señor, allí deseando lo malo, Señor, o vivir como los que están en el mundo, Señor, sino que viva de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oh Padre Celestial, líbrame, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Libra, Señor, las finanzas, Señor, de mis hermanos, Señor, que realmente puedan tener una libertad financiera, Señor, que puedan vivir su vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor. Oh Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos, Señor, realmente vivir tu vida, Señor, para hacer testimonio, Señor, de aquellos que hacen maldades, Señor, de aquellos que necesitan de ti, Señor, de aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que están confundidos, Padre. Hoy te he pedido, Señor, que tú, Señor, derrames de bendición, de sabiduría, Señor, de entendimiento, de amor sobre cada uno de nosotros, Señor, para que ya, Señor, no anhelemos más las cosas de este mundo, Señor, sino que anhelemos tu espíritu, Señor, que anhelemos tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Llénanos de ti cada día más, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu fragancia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.